y compañeras, tanto los que forman parte de esta mesa como la gente de la audiencia, ¿no? Yo quería hacer unas breves aproximaciones quizás muy genéricas por el tiempo. La primera, algo, ya que esto se hace desde la UNAM, ¿no? Desde la plataforma de la UNAM, tenemos que darle un pequeño lugar a la ciencia social. O sea, esto no es solo un debate político-cultural. Se hace desde una institución educativa, pedagógica como la UNAM. Entonces, una pequeña observación que no quiere ser circunscrita ni limitada al mundillo pequeño de la academia, pero que me parece fundamental para cualquier discusión, ¿no? Para cualquier discusión. Es como una discusión entre amigos, o una discusión de pareja, o una discusión de vecinos. Antes de discutir tenemos que ponernos de acuerdo en los términos que vamos a discutir. Si no, es una pelea callejera de un borracho con un drogado. Entonces, primer presupuesto, ¿desde dónde abordar la cuestión de Cuba? Y yo creo que hoy en día hay un consenso muy grande en las ciencias sociales y en múltiples corrientes de pensamiento, desde las que son revolucionarias y simpatizan con el socialismo y con un mundo no capitalista, las que están en el medio, que no saben bien qué hacer, que quisieran un capitalismo un poquito mejor, perdón, hasta incluso las que son más bien liberales. Pero hay un gran consenso que en el mundo del 2021 no se puede discutir ningún país aislado. O sea, el viejo esquema de que se podía discutir o analizar cada formación social, cada sociedad aislada del contexto mundial y hacer historias nacionales, debates puramente nacionales, me parece que desde el mundo cuando emerge la globalización, yo creo que desde antes, ¿no? Eso está perimido, eso es demasiado, ya está superado en la historia. Sin embargo, hemos visto el intento artificial, interesado, manipulado, de aislar a Cuba como tema de debate, como tema de discusión, se esté a favor, se esté en contra, se esté en el medio, haya confusiones, discutir a Cuba como algo aislado del mundo. Y eso es inviable en términos metodológicos. Y no hay tiempo, por lo cortito del evento, como para hacer la historia de todas las escuelas de pensamiento, ¿no? Desde la teoría del sistema mundial de Wallerstein a la teoría marxista de la dependencia. En fin, hay una cantidad enorme de corrientes distintas entre sí que hoy en día ponen en discusión la posibilidad de discutir país por país aislado. Y menos, como dijeron todos, y como resaltó Nayar en la presentación, disculpas, como resaltó Nayar en la presentación, en un mundo de pandemia global. Acá hay una crisis planetaria, y acá hay una crisis ambiental y ecológica planetaria. Y hay una crisis del imperialismo, perdón que use una mala palabra, que algunos se pueden ofender, porque hoy en día hay cierto complejo de inferioridad en las izquierdas, ¿no? Se tiene miedo de utilizar conceptos para que no se enoje la academia, el mainstream, o para que no nos ataquen los de Miami. Entonces hay palabritas que ni las mencionamos. No, hay que mencionarlas. Hay que superar el complejo de inferioridad y al pan pan, al vino vino, y llamemos a las cosas por su nombre. Vivimos en un sistema mundial imperialista. Y ese imperialismo, como bien mencionó Nayar, que lo resaltó Atilio Borón, y una cantidad enorme de intelectuales y de pensadores y pensadoras a nivel mundial, está en crisis. El imperialismo no está en un momento de apogeo, de auge, de expansión, está en un momento de crisis superior a la crisis de 1929, de la que todos hemos escuchado hablar, los especialistas y el que no es especialista, todo el mundo escuchó hablar del crack del 29, superior a la crisis de 1973-74, superior incluso a la crisis del 2008, la crisis del 2021 es infinitamente superior a todas las crisis mundiales previas, porque ya no es solo una crisis económica, financiera, productiva, acá hay una multiplicidad de crisis, y el imperialismo, donde Estados Unidos ha jugado un rol fundamental como gendarme político-militar, como dueño de la moneda que ha manejado desde la segunda posguerra las finanzas internacionales, que es el dólar. ¿Quién tiene la capacidad de emitir dólares? Estados Unidos.
tengan o no respaldo los billetes verdes, ellos tienen la maquinita para emitir los verdes, los billetes verdes. Bueno, ese sistema mundial imperialista, donde Estados Unidos ha jugado un rol central arrastrando de manera humillante a la OTAN, ¿no? Que no deja de ser peligrosa, pero siempre va como el hermano menor de Estados Unidos, está en crisis. Y en ese contexto, discutir a Cuba como algo aislado es artificial, tirado de los pelos, no resiste el menor análisis. Sin embargo, si uno se toma el trabajo, media hora, no mucho más, de recorrer toda la prensa que se emite desde Miami, desde la Florida, que es abrumadora, es, yo diría, exagerada, ¿no? Porque no es que hay 2, 3 periódicos, 4 periódicos, hay una cantidad de dólares, de miles y miles de dólares, que el Estado norteamericano le saca a su propia población, que está abandonada y que ha tenido más de 500.000 de gente fallecida, superior a las dos guerras mundiales, a la guerra de Vietnam, a la guerra de Irak, a todas las guerras que ha tenido Estados Unidos, le saca ese dinero a la población norteamericana para ponerlo en la contrainsurgencia, en la contrarrevolución, cuyo foco está en Miami, en la Florida. Y en el conjunto de periódicos, blogs y todo esto que se ha mencionado en las redes sociales que se emite desde la Florida, primero es exagerada la cantidad que hay, es exagerada. Y en segundo lugar, siempre, invariablemente se habla de Cuba como algo aislado, como si existiera una burbuja al margen del sistema mundial. Cuando cualquier persona con sentido común, pero no hay que estudiar las polémicas de Lenin con Rosa Luxemburgo, Bujarin, no hay que ser un especialista en economía política. Cualquier persona de sentido común que mire un noticiero y que me ponen, uy, Cuba tiene graves problemas, y la pregunta es, pero ¿y los que están al lado qué? ¿Están de fiesta y están de joda? No, están mucho peor que Cuba, pero de eso no se habla. Y ese mensaje ha logrado penetrar al interior de la sociedad cubana. Entonces, primer principio metodológico para ordenar la conversación, y yo creo que no solo en esta mesa, sino en cualquier mesa de debate, yo no me sentaría nunca a debatir sobre Cuba si no me aceptan este principio metodológico. Cuba es una formación social, en el lenguaje de las ciencias sociales, si quieren el lenguaje más popular, es una sociedad, es un país que está inserto en un sistema mundial. Y si la aislamos del sistema mundial, es todo un gran disparate. Es el discurso de un borracho contado por un drogado y relatado por un loco. Entonces, Cuba está en un sistema mundial. Los problemas de Cuba son reales, porque nosotros no somos una banda de desquiciados que pretendemos decir que en Cuba se vive en el paraíso y que hay una gente maligna que viene del infierno que nos quiere convencer de que no, de que ese paraíso no existe. Ninguna de las personas que formamos parte de esta mesa, y creo que de la audiencia, aceptaría ese relato porque es demasiado infantil. Cuba tiene problemas reales, pero hay que abordar esos problemas reales insertándolos en un sistema mundial, insertándolos en un contexto internacional. La pandemia, nadie puede decir que solamente azotó La Habana, San Antonio de los Baños y Matanzas, porque sería un disparate. Bueno, ese mensaje disparatado, desopilante, que si no fuera tan trágico uno automáticamente larga la carcajada, parecería un programa de broma, de chistes, cómico, es el mensaje unívoco que se emite desde Miami y que ha logrado penetrar incluso en sectores importantes de la sociedad cubana, que únicamente discuten de Cuba. Y por eso fíjense que hay una cantidad enorme, porque yo me tomé el trabajo de rastrearlo, ¿no? En español y en inglés, que el título de los debates siempre se llama ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba? Y nunca se discute, bueno, pero ¿qué está pasando en México? Y en Bolivia, y en Venezuela, y en Perú, en Argentina, por no hablar de África, que ha recibido entre el 2 y el 4% de las vacunas a nivel mundial, por lo tanto se van a morir como moscas, típico producto del imperialismo, ¿no? De las desigualdades históricas que han rezagado a los pueblos del África. ¿Qué está pasando en Asia? ¿Cómo vive la crisis Europa? No, siempre se habla, ¿qué pasa en Cuba? Y me repiten esa preguntita aparentemente inocente de una manera abrumadora, bueno, insostenible. A nivel metodológico es, con todo respeto, ¿no? Cosa de burros y de burras. El que dice qué pasa en Cuba y no quiere mencionar, ni comparar, ni contextualizar
en mi modesta opinión, o es un burro o es un mercenario de la contrarrevolución, ¿no? Y ahí están las dos cosas. Pero yo creo que para poder conversar sobre este problema, tengamos la opinión que tengamos, incluso los que están en contra del socialismo, contextualicemos los problemas de Cuba en el sistema mundial. Y en el sistema mundial que hoy está en una crisis agudísima. Yo no sé si este es el ocaso final, otros hablan del capitalismo senil, otros hablan de la etapa crepuscular, distintas metáforas. Pero que esto está en crisis, está en crisis. Que hay una crisis humanitaria a nivel mundial, innegable. Que hay una crisis económica a nivel mundial, donde potencias fundamentales del imperialismo mundial han descendido su Producto Bruto Interno en alrededor del 10%, es innegable. Entonces, discutir de manera inocente, como Heidi, ¿qué pasa en Cuba? Sin hablar de todo este contexto, me parece interesado, falso, manipulador, y no es casual que esté financiado desde Miami. Eso es lo primero fundamental que quería decir. Para acotarme al tiempo, ¿por qué atacan tanto a Cuba? Porque Cuba, el tema de esta mesa es el ataque contra Cuba. Y como bien se ha repetido, y yo simplemente me pliego a lo que ya se dijo, este no es el primer ataque. Hace 60 años que han invadido militarmente a Cuba, la han bloqueado hace 60 años, no le permiten comercializar con nadie, hasta tienen escasez de jeringuillas para aplicar las vacunas que ellos mismos han descubierto, porque evidentemente el imperialismo está ensañado contra Cuba, está obsesionado, tiene una posición un poco delirante, y no es solo el loco, este hombre que debería estar en un hospital psiquiátrico, que se teñía el pelo de naranja. Ustedes recuerdan quién era, ¿no? Que parecía un personaje de Homero Simpson. No es solo el loco que se teñía el pelo de naranja. Los supuestos alternativos, aparentemente más moderados, más racionales, más amables, han continuado y han profundizado la política agresiva de ese chiflado que se teñía el pelo de naranja y que decía que la pandemia era una pequeña gripe, que no pasa nada, y tuvieron más de 500.000 de personas fallecidas. O sea, el Partido Demócrata, para decirlo concretamente, y no de este ancianito inocente Biden, sino de Obama, tipo peligrosísimo, que prometió levantar la base de Guantánamo y cerrar los campos de tortura que hay en las bases norteamericanas de Cuba, no cerró ningún campo de tortura. Obama continuó con la contrainsurgencia y el ataque contra Cuba. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta obsesión contra Cuba? Bueno, si uno es más o menos razonable, con esto voy terminando, Nayar, uno tendría que pensar es que Cuba debe tener la reserva de petróleo más importante del mundo. Negativo, ¿no? Entonces, Cuba tiene una reserva de litio más importante del mundo. Negativo. ¿Cuál es la gran riqueza natural encerrada, secreta que tiene Cuba y que por lo tanto se ensañan contra Cuba? Yo creo que no hay ninguna, porque salvo que piensen que el azúcar es una riqueza que va a salvar a la humanidad, salvo el azúcar y quizás el níquel, digamos, no soy un economista especializado en Cuba, pero según tengo entendido, no tiene ninguna reserva natural que justifique semejante agresión. Para mí, la respuesta a por qué se ensañan contra Cuba desde el imperialismo norteamericano es por el ejemplo moral. Los que ellos no toleran es el ejemplo moral. En general, cuando invaden un país, sea Irak, sea Afganistán, sea Venezuela, sea lo que sea, lo que buscan es recursos naturales. Cuando dan el golpe de Estado en Bolivia, en 2019, lo que buscan es el litio, si no es el petróleo. Pero en Cuba lo que les molesta no es que van por el azúcar. En Cuba les molesta el ejemplo moral, porque es una isla que los desafió muy cerquita de ellos. Yo estoy hablando de Argentina, que por suerte queda lejos. El imperialismo norteamericano está en la Argentina, la CIA está en la Argentina, la USAID está en la Argentina, están acá muy cerca nuestro y seguro que nos están escuchando. Pero a pesar de eso estamos un poquito lejos. Cuba está muy cerca, los desafió política, moral, culturalmente, han logrado mostrarse superiores, ¿no? Incluso se han dado el lujo de humillar al imperialismo norteamericano y ofrecerle ayuda frente al huracán Katrina, me acuerdo. Ahora le ofrecen ayuda frente a la pandemia. Una pequeña isla sin ningún recurso natural de importancia o de relevancia mundial se ofrece para ayudar al imperio más poderoso de la Tierra desde la época del Tercer Reich.
Bueno, ese ejemplo moral es lo que quieren destruir. Por eso la obsesión. Por último, y seguimos en la segunda ronda, me da la impresión que hay que diferenciar dentro de las protestas del 11 de julio problemas reales que vive la sociedad cubana y que ninguna de las personas que estamos en esta mesa desconocemos, porque si no seríamos gente un poquito fuera de órbita, ¿no? Hay problemas reales. Si a mí me faltara la comida y tengo la nevera, el refrigerador, la heladera, como lo querramos llamar, o sea, ese aparato donde uno en general pone la comida para que no se pudra, si yo tengo la heladera vacía durante mucho tiempo, seguramente me va a generar incomodidad. Incluso si yo simpatizara con el gobierno, pero a la noche no sé qué voy a comer y qué le voy a dar de comer a mi familia, habría una incomodidad. Porque la falta de comida, por ejemplo, es algo muy básico, es un recurso humano, es un derecho humano y un recurso material que cuando escasea, y no un mes, sino durante décadas, ¿a qué sociedad no le generaría disconformidad? Es una cuestión de sentido común. Entonces, hay problemas reales, pero la inmensa mayoría de esos problemas reales se explican a partir de un contexto internacional y de un bloqueo feroz que la pseudo-oposición o esta disidencia artificial que se fabrica desde Miami con una cantidad de dólares impresionante y se puede probar porque los propios gringos en sus páginas web lo dicen. No es que uno mira demasiadas películas en Netflix y tiene una mirada conspiradora. No, las propias páginas web de Miami dicen, sí, le estamos dando miles de dólares a grupitos en Cuba para que armen líos, ¿no? Entonces, me parece que hay que diferenciar los problemas reales, las protestas de gente que tiene cierta disconformidad, y por qué no tenerla, si no es nada malo estar disconforme si uno no tiene para comer. Pero hay que explicar esa escasez a partir de un bloqueo que lleva 6 décadas. Yo les digo con todo respeto, si la Argentina bloquearan 6 meses, explota la Argentina. Si bloquearan 6 décadas, bueno, no queda nadie en este país. Y eso que es un país que tiene todos los recursos naturales que Cuba no tiene. Entonces, hay que diferenciar los problemas reales de la contrainsurgencia y la contrarrevolución armada artificialmente. Yo creo que esa diferenciación central hay que hacerla. No todos los que protestaron son mercenarios. Yo no estuve ahí, pero que había muchos mercenarios y que uno mismo, yo he dialogado con gente que, para mi sorpresa, y dejo la pregunta para la segunda ronda, ¿cómo puede ser que antiguos revolucionarios, que fueron amigos míos, amigos personales, y que yo consideraba mis maestros hace 15 años atrás, hoy me naturalizan recibir dólares de Estados Unidos? Pero no dólares emitidos como remesas por un familiar que ayuda a la familia, lo cual es perfecto. Además, se habla de la solidaridad al interior de la familia. Si yo tengo un primo que vive en Suecia y que gana mucho más dinero y me puede ayudar a mí y a mi familia, bienvenido sea. No, dólares venidos de la CIA. No es lo mismo recibir remesas de un familiar que ayuda a la abuela que está enferma que recibir 20.000 dólares de la CIA. Creo que hay una diferencia fundamental. Y cuando discuto con algunos compañeros de Cuba, creo que se ha naturalizado en los últimos años, sobre todo a partir de Obama, recibir financiamiento del imperialismo norteamericano. Y se lo empezó a vivir como algo natural y normal. Y si el gobierno cubano dice, voy a usar una expresión argentina, si me perdonan, yo soy el único argentino aquí, che, eso es muy sucio, no se puede recibir platita de la CIA. El dinero de la CIA está muy sucio, está manchado de sangre. No, ¿por qué? Pero si es para el progreso. No, mirá, si la CIA te da dinero, no es para ningún progreso. Lo que quiere es que Cuba vuelva a ser Puerto Rico. O sea, el prostíbulo norteamericano, el burdel lleno de casinos y mafiosos que vemos, por ejemplo, en películas como Scarface, con Al Pacino. Toda la mafia esa que estaba en Cuba, que se fue a Miami, quiere retornar a Cuba. Y si ponen plata, no es para ayudar a la abuela que está enferma, o al sobrino que por ahí tiene la nevera con pocos alimentos. Quieren derrocar a la revolución cubana. No hablan de ellos hablan de transición, pero lo que quieren es derrocar a la revolución cubana. A eso hay que oponerse, hay que denunciarlo. Y no hay que tener complejo de inferioridad. Hay que decirlo con nombre y apellido, al pan, pan, al vino, vino. Si la CIA pone plata en Cuba, hay que denunciarlo. Adelante, Nayar, y después sigo. Perdón si me extendí en el tiempo.